Buenas tardes, buenas noches para mí. Como les prometí, hoy voy a hacer la reflexión de las lecturas de hoy, quizás sea esta hora, que es un horario para mí un poco ya tarde, para ustedes es media hora antes de lo que habitualmente hacíamos las misas. Así que entre las 6:30 y las 7 trataré de hacer la reflexión de cada día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas se sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos esta lectura que nos invitan a reflexionar en dos cosas. Primero, el libro de Jeremías, donde Jeremías le recuerda al pueblo lo mal que está. No nos olvidemos que el pueblo era enviado al destierro, lejos de
sus cosas lejos del templo, y que como el pueblo ya veía la mano, que veía que iba al destierro, comienza a lamentarse, pero ya era tarde, que le dice: tu quebranto es irremediable, incurable tus heridas, estás desahuciado, hay heridas que no tienen curación. Todos te abandonaron, aquellos sobre los cuales ponías tu fortaleza, sobre el rey, sobre el otro profeta falso, pero no los condujeron a nada, lo abandonaron. Por eso el Señor también a nosotros nos invita a reflexionar con las palabras del profeta, de que cuando uno abandona a Dios, termina así también, desahuciado, termina como muerto por sus heridas, y que muchas veces necesita un tiempo para la curación, porque la segunda parte del texto de Jeremías es una palabra de aliento. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, el templo será reconstruido tal como era. Es decir, así como muchas veces nosotros nos alejamos y nos arrepentimos de habernos alejado, porque nos sentimos lastimados, que nadie nos puede sanar, nadie nos puede curar, nadie nos puede dar una mano, el Señor está pronto, listo para poder curarnos, para poder ayudarnos. Pero hace falta, como siempre lo digo, el reconocer que uno está alejándose, que uno está mal, y por otro lado, el querer volver a Dios. El pueblo en el destierro vuelve a Dios, quiere volver a Dios. Pero el volver a Dios también es una gracia. Y entonces tenemos que pedirle al Señor la paciencia para aceptar sus tiempos de esta vuelta. El pueblo de Israel tuvo varios años fuera, y muchos de los que habían ido al destierro murieron, tuvieron como 80 años. Entonces, también cuando uno le pide y cuando uno vuelve, el tiempo de Dios siempre es su tiempo, no es el nuestro. Entonces, no pongamos ansiosos, no pidamos, sino que dejemos que su tiempo sea aquel que nos viene bien para ser curados de nuestras heridas, ser levantados de nuestras caídas, ser consolados de nuestros dolores. Le pedimos, el Señor nos va a consolar, pero a su tiempo, no al nuestro. Y eso supone lo que vamos a ver en el segundo lugar, que es el Evangelio de hoy, donde encontramos a Jesús que después de multiplicar los panes, entretiene a la gente para que los discípulos se puedan ir. Pero aprovecha y en medio de una tempestad comienza, dice, a caminar sobre el agua para acercarse a los discípulos. Los discípulos, que no entendían mucho de qué pasaba todavía con Jesús, sabían que hacía milagros, pero verlo caminar sobre el agua debe haber sido algo bastante fuerte. Se asustan, es un fantasma, y daban gritos de terror. Claro, imagínense ver que alguien caminar sobre el agua. Una cosa es ver a alguien hacer un milagro, pero ver caminar sobre el agua debe haber sido algo realmente muy fuerte, y encima sobre una tempestad. Y Jesús lanza las primeras palabras, que son: tranquilícense, no teman, soy yo. Por un lado, lo que manifiesta Jesús es que Él está por encima de las aguas turbulentas, de cualquier tempestad. Pero también nos pide a nosotros que nos tranquilicemos y que no tengamos miedo, porque muchas veces nuestros problemas vienen generados por nuestra ansiedad, por esa intranquilidad que vivimos, que nos hace perturbarnos y arruinar las cosas. Entonces, frente a las dificultades, frente a las olas que muchas veces acuden nuestra vida, tenemos que pedir al Señor serenidad, paz, paciencia.
para poder ver con claridad, para poder ver con ojos más nítidos la realidad que nos toca vivir y transitar. Pero aparece también el personaje de Pedro. Pedro que siempre quiere dar alguna nota, entonces le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminar sobre el agua. Bien, le dice Jesús, vení, vení. Pedro, que siempre se la daba de el primero, el que daba el valor, el coraje, lo que sea, dice que comenzó a sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Así nos pasa a nosotros, ¿saben? Cuando tenemos miedo, el miedo nos hunde. Y entonces uno corre dos riesgos: de ahogarse o de gritarle como Pedro: Señor, sálvame. Dios está siempre dispuesto a salvarnos, pero sí que falta que uno no se la crea, porque Pedro se la creyó y la fe de Pedro no era tan firme como él pensaba. Es decir, la fe es no sostenernos sobre nuestra propia fuerza, sino sobre la fuerza de Dios. Es Él el que nos sostiene, es Él el que nos tranquiliza, es Él el que nos cura. No somos nosotros, no es por nuestro propio mérito, es por la gracia, por la fuerza de Dios. Y por eso, lo que nos tiene que también ayudar a reflexionar este texto, es que muchas veces uno se mete en las aguas profundas de la vida y pone mala confianza en sus propias fuerzas, en sus propias cosas, en sus propios méritos, en sus propios logros, en sus estudios, en su sabiduría, que en Dios. Y así nos va que nos hundimos. Y frente a la desesperación, ahí le empezamos a pedir al Señor: Señor, ayúdanos. Pero el Señor también nos va a responder como le respondió a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces nos ahogamos en nuestra vida porque tenemos poca fe. Y por eso lo segundo, en relación con la primera lectura, es frente al tiempo que Dios nos hace esperar para volver del destierro de nuestras situaciones, es la fe de que Él nos va a acompañar y nos va a tender la mano. De hecho, Dios siempre nos tiende la mano. A veces uno la rechaza. No, yo puedo solo. No, yo me la... Y no se da cuenta que solo uno puede. Y empieza a hacer agua. Se empieza a hundir. Imagínense salir de una orilla a la otra orilla, como ocurre que salió de una orilla para llegar a la otra orilla. Es la vida de cada uno de nosotros, que vamos en el bote de nuestra vida. Y en el bote de nuestra vida, frágil, pequeño, ocurren estas tormentas. Ocurren las situaciones donde pensamos que ya nos ahogamos. Entonces el Señor nos vuelve a decir: primero, tranquilízate, yo estoy con vos, soy yo. Lo segundo, nos advierte, vuelvo a repetir, igual que a Pedro: no te la creas, soy yo el que te salvo, soy yo el que te da la fortaleza, soy yo el que te sostiene. Pero vos tenés que tener fe. La fe de que el Señor nos va a curar, la fe de que el Señor nos va a acompañar, la fe de que el Señor nos va a tranquilizar, la fe de que el Señor está con nosotros. Entonces le pedimos también al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y aunque dudemos, ayúdanos a aumentar, a redoblar nuestra apuesta en la fe. Porque muchas veces nos ocurre que frente al primer vendaval, al primer problema, nos quedamos ahogados. Y el problema no es hundirse, sino el problema es quedarse abajo del agua. Cuando uno se ahoga ya no puede salir más. Entonces le pedimos que siempre el Señor nos tienda sus manos, que nos aumente siempre la fe como don de Dios que es. Y que, fíjense, como contraposición a Pedro, dice: la gente de Genezaret apenas lo reconocieron, anunciaron y le llevaron todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera al borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Era la fe de la persona que al tocar a Cristo quedaba curada. Es nuestra fe la que hace que Dios realmente nos rescate, nos tranquilice, nos mantenga sereno en medio de nuestras tempestades. Por eso
Hoy les comparto esto, pidiéndole al Señor que no seamos infieles como el pueblo de Israel, que a veces el Señor permite que vayamos al destierro, pero que también está dispuesto a socorrernos del destierro si uno reconoce su limitación, su pecado, su pobreza, su miseria. Pero hace falta que también uno tenga la disposición interior de tener la paciencia y esperar los tiempos de Dios. Ya les digo, el pueblo de Israel esperó 80 años para volver otra vez del destierro. A veces el Señor también permite que nosotros transitemos ciertas situaciones para que uno aprenda a aprender la paciencia. Y le pedimos que nos aumente permanentemente la fe. Así que bueno, esto es la reflexión de hoy. Mañana, Dios mediante, tratar de conectar a esta misma hora, 6:30, 7. Va a estar en el Facebook. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Que Dios esté con ustedes, con tu espíritu, que descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos encomendamos como siempre a nuestra Mami del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Hasta mañana si Dios quiere.